En una entrevista reciente, el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, dejó al presentador George Stephanopoulos visiblemente desconcertado con una defensa elocuente, lógica y contundente de la agenda económica de la administración de Trump, centrada en los aranceles y las políticas de comercio justo. Hassett no solo desmanteló las críticas al enfoque arancelario de Trump, sino que también presentó un caso sólido sobre cómo estas medidas beneficiarán a Estados Unidos desde la protección de las industrias críticas hasta la promoción de prosperidad a largo plazo para los estadounidenses. Cuando Stephanopoulos preguntó si la Corte Suprema ratificaría los aranceles, Hassett expresó con una confianza absoluta en el enfoque basado en las leyes actuales y respaldado por Jamieson Greer, descrito como el mejor abogado comercial del sector, y Hassett argumentó que la crisis del fentanilo, con más muertes anuales que todas las guerras estadounidenses juntas, justifica plenamente la declaración de emergencia nacional. Además, mencionó alternativas legales que la administración podría emplear si un juez fallara en contra, demostrando una preparación exhaustiva desde el 2017. Y esta respuesta desactivó cualquier intento de Stephanopoulos de sembrar dudas sobre la viabilidad legal de los aranceles. ¿Confías en que la Corte Suprema aprobará estos aranceles? ¿Qué pasa si no lo hace? Correcto. Bueno, una de las cosas que hemos estado haciendo desde el año 2017, cuando solía hablar contigo en el programa la última vez, George, es que hemos estudiado todas las formas posibles en que la agenda de aranceles del presidente Trump podría ser llevada a cabo. Y James E. Greer, el mejor abogado de comercio en el negocio, llegaron y dijeron que el enfoque de la IEPA que estamos perseguir es la manera más rápida y es la forma más sólida legalmente. Y estamos muy entusiasmados, estamos muy seguros de que los jueces apoyarían esta ley. Y creo que ese es el plan A. Y estamos muy, muy seguros de que el plan A es todo lo que vamos a necesitar. Pero si por alguna razón algún juez dijera que no es una emergencia nacional cuando más estadounidenses mueren por fentanilo que los que han muerto en todas las guerras americanas combinadas, eso no es una emergencia sobre la cual el presidente tenga autoridad. Si esa declaración ridícula es hecha por un juez en algún lugar, entonces tendremos otras alternativas que podemos seguir también para asegurar que hagamos el comercio de Estados Unidos justo de nuevo. Entonces dices que no hay un plan B, pero en realidad sí hay un plan B. Bueno, no es el plan B, George. Esto es algo que hemos estado estudiando desde 2017. Sabemos que hay 232, hay 301, hay 338. Hay todas estas leyes que tus oyentes no quieren escuchar como formas alternativas de perseguir lo que estamos haciendo. Elegimos la mejor manera, va a ser sostenida en el tribunal. En cuanto a la protección del acero, Hassett respondió a las críticas de la Comisión Europea, que amenazó con contramedidas por el aumento de los aranceles al acero, citando un estudio de la OCDE que señala el exceso de producción de acero chino como una amenaza global. Argumentó que China no solo busca ventajas económicas, sino también estratégicas al debilitar las industrias del acero de otros países para dominar en un escenario bélico. Hassett enfatizó que los aranceles de Trump aseguran que Estados Unidos mantenga una industria del acero robusta, esencial para la seguridad nacional. Si no tenemos acero, no estamos listos, así dijo, evocando una imagen poderosa de preparación y fuerza. Hablemos del acero. La Comisión Europea respondió esta mañana al anuncio del presidente de duplicar los aranceles el viernes. Dijeron en un comunicado a ABC News que socava los esfuerzos para encontrar una solución negociada y están preparados para imponer contramedidas. ¿Cuál es su respuesta? Claro. Bueno, el problema es que hay un estudio de la OCDE, viene de París, que dice que debido a que la producción de acero de China es algo así como el doble de la capacidad global, las industrias del acero en todo el mundo están en problemas por el dumping de acero de China. Y China no hace eso solo porque nos quieren darnos buen acero. Están haciendo eso porque les prepara para ganar una guerra, porque son los únicos que pueden producir acero. Y así que el presidente Trump ha sido asegurarse de que eso nunca suceda en Estados Unidos, de que no tengamos el acero que necesitamos en caso de guerra, y Europa debería hacer lo mismo también. Sí, pero te pregunté sobre la respuesta europea. Quiero decir, dicen que van a presentar... La respuesta europea es que deberían proteger su acero también. Quiero decir, el punto es que no podemos nunca queremos tener una guerra. De hecho, el presidente Trump, esperamos, va a tener una maravillosa conversación sobre las negociaciones comerciales esta semana con el presidente Xi. Esa es nuestra expectativa. Pero el punto es que tenemos que estar listos en caso de que las cosas no sucedan de la manera que queremos. Porque si tenemos cañones, pero no balas de cañón, entonces no podemos pelear una guerra. Y si no tenemos acero, entonces Estados Unidos no está preparado y no nos estamos preparando para algo. Y si no somos fuertes, entonces es cuando pasan cosas malas. Así que tenemos que mostrar fuerza, tenemos que tener una industria del acero que esté lista para la defensa estadounidense. Entonces, ¿esa conversación con el presidente Xi realmente ha sido programada? ¿Cuándo va a tener lugar? No estoy seguro si se ha programado en una fecha específica, pero se ha discutido que ambos hablarán sobre el acuerdo de Ginebra, hacia el cual todos estamos muy favorablemente inclinados, pensando que esto es un gran avance. Pero lo que sucedió es que la gente en China tuvo que darnos licencias para cosas y creemos que las licencias han sido retrasadas. Es algo de lo que los presidentes quieren hablar esta semana.
Entonces, ¿va a suceder esta semana? ¿Estás seguro de eso? No estoy seguro, George, porque nunca se sabe en las relaciones internacionales. Pero mi expectativa es que ambas partes han expresado una voluntad de hablar y también me gustaría agregar que la gente está hablando todos los días. Así que USDR, James E. Greer, su equipo y el equipo del presidente Xi en China están hablando todos los días tratando de avanzar en este asunto. En cuanto a las negociaciones comerciales exitosas, Hassett destacó que hay más de 50 países que han contactado a la Casa Blanca para negociar acuerdos comerciales tras el anuncio de los aranceles, lo que demuestra su eficacia como herramienta de negociación. También mencionó conversaciones inminentes con el presidente chino Xi y el trabajo diario del representante comercial Jamieson Greer para avanzar en acuerdos. Y esta narrativa de progreso y cooperación internacional contrastó con las preocupaciones de Stephanopoulos sobre una posible guerra comercial, mostrando que los aranceles están incentivando a los socios comerciales a buscar soluciones negociadas. Tú hablando sobre cómo crees que estamos al borde de asegurar muchas de estas negociaciones comerciales. ¿Dónde estamos exactamente? ¿Cuándo veremos un acuerdo real? ¿Veremos alguno esta semana? Esperaba que probablemente veríamos uno quizás tan pronto como la semana pasada y creo que una de las cosas que ha sucedido es que el equipo de comercio ha estado enfocado al 100% como un rayo láser en el asunto de China para asegurarse de que no haya interrupciones en el suministro porque estas licencias están llegando un poco más lento de lo que nos gustaría. Y así que nos hemos enfocado como un rayo láser en eso la semana pasada y esperamos que los presidentes discutirán el asunto esta semana. Una vez que eso se resuelva, entonces vamos a llevar acuerdos al despacho oval que James Greer y Howard Lutnick han negociado. Ahora, en cuanto a las respuestas de las críticas económicas, cuando Stephanopoulos citó a Jamie Dimon, quien advirtió sobre una posible grieta en el mercado de bonos debido al déficit, Hassett replicó con datos de la Oficina de Presupuestos del Congreso, contrastando su proyección de un crecimiento del 1,8% con el objetivo de Trump de un 3%. Argumentó que un crecimiento más robusto, impulsado por los recientes recortes fiscales y los aranceles, compensaría cualquier aumento del déficit. Además, advirtió que no aprobar el proyecto de ley resultaría en la mayor subida de impuestos de la historia, lo que llevaría a una recesión con una caída del 4% del PIB, y esta lógica económica dejó a Stephanopoulos sin una réplica convincente. Hablemos sobre el proyecto de ley de presupuesto que el presidente está tratando de aprobar. Ha pasado por la Cámara de Representantes, ahora está en el Senado enfrentando varios desafíos allí. También hay muchas preguntas sobre el impacto general de ese proyecto de ley en el déficit y si eso va a crear incertidumbre en el mercado de bonos. Jamie Dimon dice, sí, por un lado podría proporcionar crecimiento, pero podríamos ver una grieta en el mercado de bonos y eso va a ser serio. ¿Cuál es su respuesta? Correcto, mi respuesta es que según el análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso, dicen que solo habrá un crecimiento del 1,8% en los próximos 10 años y luego proyectan déficits. Si en cambio obtienes un crecimiento del 3% en los próximos 10 años, entonces no. Y entonces la respuesta es, ¿qué piensas que será el crecimiento? ¿Y crees que las probabilidades de un mayor crecimiento son más altas si aprobamos este gran y hermoso proyecto de ley que tiene todo esto relacionado con el lado de la oferta? Y la otra cosa que tienes que considerar, George, es cuál es el contrafactual correcto. Así que si el proyecto de ley no se aprueba, entonces estamos ante el mayor aumento de impuestos en la historia de Estados Unidos. Si aprobamos ese aumento de impuestos, si aprobamos ese impuesto excursión, entonces por supuesto entraríamos inmediatamente en recesión. El Consejo de Asesores Económicos proyecta que la recesión sería aproximadamente un 4% del PIB. Normalmente cuando tienes una recesión así, aumenta el déficit en un 6% del PIB. Así que la idea de que es peor para el déficit hacer algo que se paga solo si se logra un crecimiento del 3% simplemente no es defendible intelectualmente, creo, en este momento. Y debo decir, George, como última cosa, que recordarás que durante la crisis financiera, cuando el presidente Obama llegó, durante 2 años seguidos, él y los demócratas extendieron los recortes de impuestos de Bush porque no querían crear una recesión con un aumento de impuestos. Así que incluso ellos reconocen que si hubiera un gran aumento de impuestos ahora mismo, sería exactamente el momento equivocado para la economía estadounidense y el trabajador americano. Enfrentando numerosos desafíos al proyecto de ley en el Senado, en este momento tanto de la derecha como de la izquierda, ¿está usted confiado en que se cumplirá el plazo del presidente? Las fechas límites son fechas límite, ¿verdad? Mira, entonces lo único que puedo decir es que estamos 100% seguros de que este proyecto de ley va a aprobarse, porque al final los senadores que están preocupados por el proyecto entienden que vas a llevar la economía a la recesión y votar por el mayor aumento de impuestos de la historia si votas en contra del proyecto de ley. Mientras tanto, estoy seguro de que habrá mucho postureo y negociaciones y la gente querrá esto en el proyecto de ley y aquello en el proyecto de ley y esperamos que el proceso legislativo lleve el proyecto de ley al escritorio del presidente para el 4 de julio. Esa sigue siendo nuestra expectativa y no creo que tengamos mucha preocupación de que el proyecto de ley no vaya a aprobarse. Ahora, en cuanto al impuesto de venganza, así llamado, Hassett defendió la sección 899 del proyecto de ley conocida como el impuesto de venganza, que
grava a inversores extranjeros de países con prácticas comerciales injustas, comparó esta medida con los impuestos digitales europeos que han perjudicado a empresas estadounidenses, argumentando que es una respuesta razonable para restaurar la equidad del comercio internacional. Y su capacidad para contextualizar esta medida dentro del marco de reciprocidad debilitó las críticas de Stephanopoulos sobre su toxicidad. El proyecto de ley grande creo que tiene más de 1000 páginas y algunas de las disposiciones están siendo descubiertas ahora por mucha gente por primera vez, incluyendo esto, lo que se está llamando el impuesto de represalia, sección 899, que impone un recargo a los inversores extranjeros y entidades de países que Estados Unidos cree que tienen prácticas injustas o prácticas comerciales discriminatorias. Los expertos advierten que esto podría ser un cambio radical y tóxico para la inversión extranjera. ¿Cuál es su respuesta a eso? Creo que fue una especie de cambio de juego tóxico cuando los países europeos impusieron decenas de miles de millones de dólares en multas a nuestras empresas y tuvieron un impuesto sobre servicios digitales para ir tras nuestras empresas. Y así que, aunque no necesariamente tienen una presencia en esos países, y así creo que lo que necesitamos hacer es volver a los estándares tradicionales del derecho tributario internacional. Y eso es lo que el proyecto de ley intenta hacer. Hassett defendió el proyecto de ley presupuestario de Trump que incluye recortes fiscales, la eliminación de impuestos a la propina y una innovadora propuesta para depositar $1000 en una cuenta de corretaje para cada recién nacido en Estados Unidos. Este último punto fue particularmente importante porque Hassett calculó que si hubieran implementado esa ley en el 1962, cuando él nació, esa cuenta de $1000 habría crecido hasta $600,000 para la jubilación, ofreciendo un beneficio tangible para las familias estadounidenses. Y esta medida, según Hassett, es parte de un enfoque más amplio para empoderar a los ciudadanos y fomentar la acumulación de riquezas a largo plazo. El proyecto de ley también está lleno de cosas hermosas que creo que todos los que escuchan ahora estarían más emocionados de escuchar que 899. Por ejemplo, el presidente Trump y la Cámara han negociado poner $1000 en una cuenta de corretaje para cada recién nacido en América a partir del minuto en que el proyecto de ley es pasado. Así que eso es 3,5 millones de personas este año que tendrán $1000 que irán a una cuenta que poseen hasta que se jubilen y que cada recién nacido cada año por el resto del tiempo va a tener esa cuenta. Volví y miré, George, y si los $1000 en 1962 se hubieran puesto cuando yo nací, valdrían $600,000 hoy. Y eso es lo que quieres decir cuando dices que hay un proyecto de ley grande y hermoso. Hay estas cosas de las que la gente ni siquiera ha hablado, como poner dinero en una cuenta para recién nacidos, que cuando lees el proyecto de ley y las encuentras, y por eso estoy de acuerdo en que es hermoso. Entonces, ¿la sección 899 no va a ser eliminada? Bueno, ya sabes, el Senado lo está examinando en este momento, pero la sección 899 es una respuesta razonable a lo que otros países han hecho a nuestras grandes empresas. Kevin Hassett, muchas gracias. Gracias, George. Qué bueno verte. Bueno, señores, ahí lo tienen. Qué grandiosa entrevista. Esto fue una demostración de fuerza calmada, ¿verdad? Y con inteligencia, que no solo defendió la agenda económica del presidente Trump, sino que también expuso las debilidades de las críticas de Stephanopoulos, con una combinación de datos, preparación legal y una visión clara para los beneficios de los estadounidenses. Y Hassett también demostró por qué las políticas de aranceles, recortes fiscales y medidas como el impuesto de venganza y las cuentas de corretajes para recién nacidos son pasos audaces hacia un futuro más próspero y seguro. Estas políticas, lejos de ser meras herramientas de confrontación, están diseñadas para corregir desequilibrios comerciales, proteger la seguridad nacional y empoderar a los ciudadanos estadounidenses. La confianza de Kevin Hassett en la legitimidad y la eficacia de estas medidas, respaldadas por años de planificación y negociaciones estratégicas, reflejan el compromiso de la administración de Trump con poner a América primero, de una manera que beneficie tanto a la economía como a generaciones futuras. Y ahí lo tienen, señoras y señores. Espero que les haya gustado ese pequeño desglose sobre esa muy importante entrevista, por eso se las traje. Ahora quiero mostrarle, ya para terminar, esta última entrevista, un poquito más amigable, con el secretario de Comercio, Howard Lutnick. No voy a ofrecer comentarios, se las voy a dejar ahí, solamente son unos 3 o 4 minutos, para que la disfruten y tengan una foto más completa de la visión económica actual de la administración de Trump. Así que aquí se las dejo, suscríbanse para más. Me acompaña ahora el secretario de Comercio, Howard Lutnick. Bienvenido de nuevo al programa. Es genial estar de vuelta.
Entonces queremos comenzar aquí con el Tribunal de Comercio Internacional. Esta es la decisión que fue en contra del presidente hace unos días. Dijeron, debido a la asignación expresa de la Constitución del poder arancelario al Congreso, una delegación ilimitada de autoridad arancelaria al presidente constituiría una abdicación indebida del poder legislativo a otra rama del gobierno. Para resumir, dijeron que no puede hacerlo, pero esa decisión está en espera por ahora. ¿Cuál es el plan de respaldo? Bueno, piénsalo, qué tonto es eso, ¿verdad? Así que el Congreso le da al presidente bajo este IEPA autoridad la capacidad de enfrentarse a otros países que están creando una emergencia nacional. Y el déficit comercial de $1.200.000.000.000 y todas las implicaciones subyacentes de eso es una emergencia nacional. Está destruyendo nuestra base manufacturera. El presidente aborda eso y el Congreso le permite hacerlo. Específicamente, no vota para quitarlo. Convoca una votación y dice que puede mantenerlo. Así que lo que va a pasar es que lo llevaremos a cortes superiores. El presidente va a ganar como siempre lo hace. Pero ten la seguridad, los aranceles no son desapareciendo. Él tiene tantas otras autoridades que incluso en la circunstancia extraña y poco común en que esto fuera retirado, simplemente traemos otra u otra u otra. El Congreso ha otorgado esta autoridad al presidente y él la va a usar. Bien, entonces sabes que hasta ahora estos dos tribunales federales han dicho que el uso de esa ley y esos poderes de emergencia no es adecuado, está en apelación. Así que veremos qué tiene que decir al respecto potencialmente la Corte Suprema. Pero mientras tanto surge esta pregunta sobre si otros países piensan que nuestro sistema judicial podría potencialmente detener estos aranceles más grandes y amplios. ¿Estás perdiendo algún tipo de ventaja en las negociaciones? Reuters cita a un funcionario de la UE diciendo esto, cito, la incertidumbre sobre la legalidad de los aranceles recíprocos ciertamente nos da, refiriéndose a ellos, una ventaja adicional. Aquí es como lo expresó Jonathan Turley. Trump ha estado diciendo, ya sabes, usando estos aranceles como un arma apuntada a la cabeza de estos otros países. Y la Corte simplemente removió las balas. Entonces, ¿han perdido influencia y en qué punto estamos con las conversaciones con la UE? Muy bien, así que el presidente dijo que iba a poner un arancel del 50% a la UE y como dije, no solo tiene esta autoridad bajo IEPA, sino que tiene muchas otras autoridades. La Unión Europea envió después de esto su primera oferta, así que están en la mesa de negociación. No puedes escuchar a personas tontas haciendo comentarios tontos. Todos los países que están negociando con nosotros entienden el poder de Donald Trump y su habilidad para proteger al trabajador estadounidense y lo que están haciendo es negociar con nosotros. Creo que nos costó una semana, tal vez nos costó una semana, pero luego todos volvieron a la mesa, todos están hablando con nosotros. Van a ver en las próximas semanas acuerdos de primera clase para los estadounidenses. Trabajador abriendo sus mercados y estableciendo aranceles para asegurarse de que somos tratados de manera justa en todo el mundo. Bueno, sé que usted y el secretario Besson están hablando con muchos de estos países, tratando de cerrar esos acuerdos. Ha dicho que las conversaciones con China están estancadas. ¿Cuál es la última noticia? Bueno, creo que lo que pasó es que el secretario Besson y el embajador Greer fueron a Ginebra, hicieron un acuerdo con los chinos y realmente la forma correcta de decirlo es que solo están retrasando el acuerdo. Entonces, creo que slow rolling es la manera correcta de decirlo y creo que Donald Trump lo está manejando. Estamos tomando ciertas acciones para mostrarles cómo se siente, como en el otro lado de esa ecuación. Pero mi opinión es que Donald Trump y el presidente Xi, sabes, nuestro presidente entiende qué hacer, va a resolverlo y estoy seguro de que esto se resolverá de cualquier manera. El presidente entiende el poder de nuestra economía, lo ha dicho una y otra vez, somos el consumidor de la mundo, somos los consumidores de los productos chinos. Si no abrimos nuestros mercados para ellos, su economía está en una situación realmente difícil. Así que creo que me encanta tener todo este poder en las manos del presidente. Él sabe cómo usarlo correctamente para el beneficio del trabajador estadounidense. Bien, rápidamente porque tenemos que irnos. La pausa de 90 días sobre los aranceles principales está por expirar a principios de julio. Tienes muchos acuerdos por cerrar. ¿El presidente extenderá esa pausa? Creo que vamos a cerrar muchos acuerdos. Creo que todos se están organizando. Podríamos firmar muchos acuerdos ahora, pero creo que estamos tratando de mejorarlos más y más. Y como dijo el presidente, o él solo establecerá tasas y establecerá los términos del acuerdo. Así que no veo hoy que venga una extensión. De hecho, creo que ese es el plazo y el presidente simplemente va a determinar qué tasas tienen las personas. Si no pueden cerrar un trato, el presidente Trump va a determinar qué acuerdo va a haber. Está bien. Señor secretario Lutnick, es un placer verlo. Gracias por su tiempo. Es genial estar aquí. Bueno, señores, ahí lo tienen. Espero que les haya gustado este video. Y si ese fue el caso, suscríbanse para más. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Se despide su amigo y hermano Rudy López. Me quité ya.